Buenos días con todas y con todos. Bueno, ya hemos tenido en la clase pasada todo el trabajo que se ha dado en las dos clases pasadas con el trabajo sobre lo que es el origen de la bioética, cuáles fueron las razones que hicieron que surgiera, los principios también de la bioética, las teorías de la bioética, que son la base para poder entender de dónde parte, qué postura, para ver qué es lo que se está planteando como algo básico para poder dar alguna solución a estos temas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que también se trabajó en la clase pasada, pero de una manera más desarrollada ya, que es la relación entre la bioética y los derechos humanos, y la bioética y el derecho en concreto, en verdad. En realidad lo que quería plantear desde el inicio es ver cómo todos estos avances científicos, médicos, tecnológicos son realmente importantes para la vida humana, siempre y cuando haya una mejora de la realidad humana, de la humanidad, de lo que es el mundo, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos, ni en los planteamientos previos a la realización de investigaciones, ni en el desarrollo mismo de las investigaciones, ni tampoco en lo que son los casos concretos y la forma en que hay de resolverlos, puede dejarse de tener en cuenta los derechos humanos. Los derechos humanos, se encuentran pues íntimamente relacionados con la bioética. Entonces, una práctica inadecuada de la biología, de la medicina, de la tecnología, va a poner en riesgo tanto lo que es la vida, la dignidad, la integridad y demás derechos fundamentales de la persona, como también el medio ambiente y el desarrollo, porque ya vimos que en la lógica de la evolución de la que hablaba Mari en la clase pasada, de lo que es la bioética y sus contenidos, ya estamos entrando también a todo lo que implica no solamente el ser humano, sino todo el medio ambiente que lo rodea. La bioética entonces es un puente entre lo que es la medicina, la ciencia y la ética, y su principal desafío entonces es garantizar en su implementación la dignidad de las personas y el respeto de sus derechos fundamentales. Esta es entonces la vinculación de la bioética con el derecho, y en concreto con lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, específicamente en el respeto de los derechos fundamentales. Vamos a ver entonces rápidamente la vinculación que hay con dos grandes normas, una a nivel internacional y una a lo que es el ámbito nacional peruano. En lo que es el ámbito internacional, ya la debieron haber leído en la clase pasada, está la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, de la cual también habló Mari, y esta declaración, y ojo, acá tomen en cuenta que es una declaración, que es un punto importante que vamos a trabajar luego en el desarrollo en el foro, ¿no? Consagra a la bioética, y ese es su principal valor, en lo que es la normatividad internacional de los derechos humanos, garantizando el respeto por los derechos humanos de las personas. Reconoce entonces en una norma internacional la relación existente entre la ética y los derechos humanos en el terreno, en el ámbito concreto de lo que es la bioética, y refiere la necesidad de compatibilizar, por tanto, el derecho internacional de los derechos humanos con las legislaciones nacionales. Este es un primer punto a tener en cuenta. Es interesante también ver que esta Declaración Universal de Derechos Humanos, de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, establece también que todos los adelantos tienen que ser en beneficio de las personas, obviamente explayándolo también al ámbito de las familias, grupos humanos, comunidades y en general en la especie humana en su conjunto. Esta declaración establece un marco universal de principios y de procedimientos que tienen que servir de guía a los estados al momento de la formulación de sus normas legales internas, sus políticas, su jurisprudencia, etc. Y establece algunos principios muy importantes porque estos principios van más allá de los 4 grandes principios que se establecen, pero los toman, como van a ver en cuenta, léanla, revísenla con cuidado, que son el consentimiento informado, también habla de autonomía, de dignidad, de los beneficios y la reducción de los efectos nocivos, suena también parecido a beneficencia y no maleficencia, ¿verdad? A la igualdad, equidad y no discriminación. Habla y plantea un punto clave, que es la diversidad cultural, la responsabilidad social, y habla de toda la importancia de la calidad y la garantía de la salud,
en lo que es el trabajo en materia de bioética y derechos humanos. ¿Qué temas importantes plantea? En primer lugar, habla de que la salud no solamente depende de factores físicos, sino también psicosociales y culturales. De otro lado, al mencionar la diversidad cultural, también refiere que esto no es razón, es un respeto para dejar de lado la universalidad de los derechos fundamentales, que la diversidad cultural no puede ser un pretexto para dejar de lado el respeto a los derechos humanos o fundamentales. De otro lado, también habla de la importancia de tener en cuenta poblaciones vulnerables, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad. Habla también de las comunidades indígenas. ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente ahora con toda la grave situación que estamos viviendo con el COVID-19, a todos y a todas nos está afectando. Pero a las poblaciones indígenas de nuestro país sin duda les va a afectar muchísimo más, por la lejanía en la que se encuentran, por la forma como viven y por el hecho de que no están, por lo general, contaminados con virus de este tipo y mucho más con un virus tan grave como este. Por eso les afecta muchísimo más. Habla también de la importancia de tener en cuenta la pobreza, la situación de los países en desarrollo como los nuestros y la conservación de la biodiversidad. Es decir, como decimos, abarca mucho más de lo que era el concepto original de la bioética, ¿no? Eso en cuanto a esta declaración que ha sido firmada por el Perú. Y ahora, en relación a la norma interna, hay un decreto supremo, el 011-2011 de justicia, que son los lineamientos que se establecen para garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos humanos. Acá hay un punto importante que también lo dejo para ver. Dice que son referentes vinculantes para toda la investigación médica, científica que se haga en el país en torno a la vida humana, y dice que todo esto tiene que interpretarse de modo unitario e integral, destacando, ojo, el respeto por la persona humana y su dignidad. Artículos 1 y 44 de la Constitución. Miren ustedes, y comenzamos a ver cómo estos lineamientos unifican los principios de la bioética, lo que ya se establece en esta declaración del 2005, y también lo que implica el respeto de las normas internas nacionales. ¿Qué principios bioéticos establece? Establece el respeto a la dignidad, prohibiendo la instrumentalización del ser humano. Establece la primacía del ser humano y el respeto de su vida física. Ojo, dice vida física. ¿Cómo solucionamos eso? ¿O no lo tenemos que solucionar? Conversémoslo luego. Autonomía y responsabilidad personal. Habla del consentimiento libre, expreso e informado. Habla de las personas sin capacidad de ejercer su autonomía. Y acá hay otro punto que también hay que ver cómo lo vamos a abordar. La totalidad o principios terapéuticos, la sociabilidad y subsidiariedad en el tema de principios, que tiene que ver con vida, salud. También establece la beneficencia y la ausencia de daño. Suena parecido a los principios de beneficencia y no maleficencia que hablábamos la clase pasada, ¿verdad? Y también lo que es la tutela del medio ambiente, la biosfera y la diversidad. Un tema clave en todos estos dos grandes normas que hay a nivel internacional y a nivel interno, que definitivamente son importantes para nuestro país, es que los estados están obligados a implementar en la práctica lo dispuesto en estas normas. Pero la primera gran pregunta que yo me planteo aquí, que les planteo a ustedes es, si es necesario aprobar normas que incorporen estos principios bioéticos que están en esta declaración de bioética y derechos humanos en nuestros lineamientos, ¿esto es tan fácilmente lograble? ¿Realmente estamos viendo que se estén implementando en nuestra normatividad nacional? ¿Qué es lo que estamos haciendo en el sistema jurídico peruano para la solución de estos problemas bioéticos?